¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Les saludamos como cada noche desde la redacción central de La Voz de Galicia. Estamos en directo también como cada noche. Es martes 25 de enero. Galicia sigue conmocionada por las medidas anunciadas ayer, por sorpresa, por la ministra de Economía y que para muchos significarán la puntilla de Nova Caixa Galicia, cuyo proceso de fusión, como sabe, acaba prácticamente de concluir. El Gobierno decidía ayer poner patas arriba el sistema financiero español con una serie de decisiones de tremendo calado que en Vía V queremos explicar y razonar con la ayuda de las personas que paso a presentarles. Jorge González Gurriarán, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Miguel Ángel Rodríguez, muy buenas noches. Buenas noches. Manuel Lago, muy buenas noches. Buenas noches. Y Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches Muy también. buenas noches. Bueno, lo saben ya, pero vamos a ponernos un poco en antecedentes para empezar a destripar la que ha sido sin duda la noticia económica de las últimas semanas. Ayer por la tarde la ministra de Economía convocaba por sorpresa y sin previo aviso a los periodistas para comunicar la reforma del sistema financiero español, una reforma que básicamente atenta contra las cajas como la gallega, que acaba de sufrir un doloroso y largo proceso de fusión conocidos por todos ustedes. Vamos a recordar las partes fundamentales de esa intervención de la ministra Elena Salgado, que como decíamos tenía lugar ayer. El Estado sale al rescate de la banca. Así lo anunció ayer Elena Salgado en una comparecencia sorpresa para presentar el plan de fortalecimiento del sector financiero. La clave de esta reforma está en dos palabras: el core capital. Hasta ahora la Unión Europea exigía un mínimo del 6% de solvencia de capital, pero ahora vamos a exigir como mínimo un 8% de core capital. Las que no superen esta cifra tendrán que recapitalizarse. En marzo se sabrá la lista definitiva de las cajas y bancos que están en el punto de mira. A lo largo del mes de septiembre, el Banco de España determinará qué entidades no tienen el capital requerido ni tienen una perspectiva razonable de alcanzarlo. Las que no encuentren inversores privados interesados en entrar en su capital tendrán que aceptar al Estado como su accionista durante un plazo máximo de 5 años. Pero para ello las cajas deben convertirse en bancos y remodelar sus órganos directivos. Salgado ha garantizado hoy que la medida ha servido para despejar las dudas de los mercados sobre España. El hecho de exigir mayores ratios de solvencia es en sí mismo garantía de mayor robustez. El Ministerio de Economía calcula que la operación costará cerca de 20 millones de euros. Bueno, declaraciones que, como decíamos, tenían lugar entre ayer y hoy mismo, y me gustaría empezar por Jorge González Gurriarán, porque hace un par de semanas, cuando convocábamos a los economistas de cabecera, vaticinaba que este proceso de bancarización se iba a iniciar más pronto que tarde. Finalmente ha sido mucho más pronto de lo previsto, ¿no, Jorge? Pues sí, mucho más pronto de lo previsto, aunque en cierta medida voy a decir que se veía venir. Pero no puedo dejar de decir que es para mí una noticia sorprendente, ¿no? En la forma y en el fondo. Yo creo incluso que es una noticia alarmante. O sea, si lo que se busca es la confianza, esta noticia, bueno, lo hemos visto incluso en la bolsa, que debía ser todo lo contrario, ¿no? Por otro lado, es una noticia que ahonda en la línea de falta absoluta de previsión. O sea, yo no veo por ninguna parte un hilo conductor en cuanto a las medidas que se están tomando. Es un paso adelante, dos atrás, es entrar en contradicción. Yo realmente en este momento lo que me pregunto es cómo está nuestro sistema financiero, porque es incoherente con frases dichas hace poquísimo tiempo y con una línea de reformas en marcha que teóricamente estaba casi cerrándose. Lo único que habían anticipado era que había que acelerarlo todavía más, y me llama la atención que estas medidas se anuncian, según parece, de espaldas a la mayoría de las comunidades autónomas, y digo la mayoría porque no me atrevo a decir a todas, y de lado con relación a la Confederación Española de Cajas de Ahorros. Digo a la mayoría porque, claro, algún medio de comunicación decía ayer que la situación de las cajas gallegas, castellano-leonesas y catalanas fusionadas tienen problemas de solvencia, de acceso a los mercados, forma jurídica y riesgo de injerencia política. Y pese a que han recibido ayudas públicas, pues que hacía falta tomar alguna decisión para garantizar el futuro. No sé, luego entraremos a fondo, pero hasta pienso, no quiero hacer victimismo, pero hasta pienso que están muy callados los catalanes.
No sé si comparte Miguel esta insinuación de Jorge. Bueno, yo me temo que el gran catalán, la Caixa, probablemente hable el jueves, que reúne a su Consejo de Administración, y todo parece indicar que van a optar por el camino de la bancarización. Y digo más, que optando, o una vez que la Caixa opte por el camino de la bancarización, va a ser muy difícil eludir ese mismo camino por parte de las cajas pues sensiblemente más pequeñas, ¿no? Yo sí me gustaría subrayar, por dar un matiz distinto, lo que a mí me parece más grave, y es que en todo el fondo de estas medidas está la imperiosa necesidad de aportarle confianza a los mercados. Y a mí me da la sensación de que nuestro supervisor bancario, que es el garante primero y último del sistema financiero, es el que realmente pierde credibilidad después del anuncio hecho ayer por el gobierno, porque el supervisor fue el que nos dijo que todas las cajas eran solventes, el que diseñó y planificó la reestructuración, el que la condujo hacia un objetivo final, el que planteó la posibilidad de hacer SIPs, que para que la gente lo entienda son fichas bancarias, a la hora de reconvertir, de dejar las cajas de 45 en 5 o 10 como han quedado, y fue el que nos dijo que en el caso concreto de la fusión gallega era viable y era solvente, y su plan de viabilidad a 5 años era también viable y solvente. Lo dijo el Banco de España, lo dijo el FROP un mes más tarde, y hoy nos dice que ya no es así, y que el objetivo del 2015 para la caja gallega, para la nueva caja gallega, tiene que cumplirlo ahora no en 5 años, sino en 6 meses. Bueno, pues yo creo que pierde mucha credibilidad el sector, y lo decía antes el profesor, la bolsa hoy ha dado una lección de pesimismo a las medidas del gobierno. Para mí es la crónica de una decepción anunciada, ¿no? Porque coincido con él en que esto se veía venir. Bueno, va a haber tiempo en el transcurso del programa de entrar en muchos detalles de este asunto, pero Manolo, agotemos motivos galegos para estar enfadados hoxe? Moito, porque eu creo que digamos que hai unha decisión previa que ven de tempo do Partido Popular e do Partido Socialista, muñida por Fernández Ordóñez, que é o gobernador do Banco de España, que viña nesta liña de acabar cas caixas de aforro entendidas como tal, ¿no? Eu creo que é unha resistencia fermosa da sociedade galega para impedir que eso ocurrira, e fomos quen, entre toda a sociedade civil, que empurramos do noso goberno para que fóramos quen de articular unha alternativa viable e absolutamente necesario para o país, como é Nova Caixa Galicia, e eso, cando se van superando os atrancos, somos quen de construílo, pois o goberno saca novas trampas, ¿no? O goberno fai trampa porque cambia as normas, cambia o plan de viabilidade dos asustes que as empresas fan no medio da carreira, e por lo tanto, como galegos temos que estar tristes, decepcionados, enfadados, e eu creo que tamén dispostos a volver a seguir dando esa batalla para que non nos quedemos en un instrumento financiero. Con una particularidad, que las reglas del juego, no nos olvidemos, aquí no estamos hablando de un juego español, estamos hablando de un juego muy globalizado, y en estos momentos las reglas del juego que nos dictan desde el gobierno, lo que nos dice es que nuestro sistema financiero va a tener que cumplir hoy lo que el resto del sistema financiero europeo va a tener que cumplir en el año 2013, y que además las cajas... Va a tener que empezar a cumplir en 2013 en la perspectiva del 19. Hasta el 19. La Basilea 3 es del 13. El objetivo final es el 2019. Y en especial, es decir, va a ser especialmente rígido con las cajas de ahorros. Bueno, Fernando, se me permites, por dar ese dato, tú sen a ficha, entrei a ver o que é o acordo de Basilea 3. Basilea 3 non só rixe a Unión Europea, rixe os bancos do mundo, porque o Banco Internacional de Pagos mundial, que ten a sede en Basilea, esa cidade de Suiza, que está sendo dirixido, por certo, por un español, Jaime Caruana, que foi subgobernador do Banco de España, e, polo tanto, é mundial. Agora mesmo, a cifra de capital básico, agora mesmo, a cifra de capital básico que establece Basilea 2, que é a base de Basilea 3, é o 2%. Nova Caixa Galega ten o 6%, o triple. O sea, o nivel de recursos propios relacionados co nivel de risco que ten Nova Caixa Galicia triplica a regla de Basilea 2. E Basilea 3, que pretende mellorar a solvencia dos bancos, pois establece para o ano 2013 o 3,5%, nós temos o 6%,
para o 2014 o 4%, para o 2015 o 4,5%, e non é ata o 2019 que establece un 7% de core capital. Claro, la pregunta que se me ocurre es por qué se ha decidido ser más papistas que el Papa. Que decir, yo no sé si al final es un reflejo de lo que apuntaba Jorge, de que la cosa está mucho peor de lo que nos habían contado. No, yo la impresión que tengo es la de que no, que esto, claro, lógicamente quien lo puede saber es el Banco de España y eventualmente el gobierno, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que no, de que lo que ocurre es que, como se apuntaba al principio, el gobierno da una nueva muestra de bandazos y al final decide imponer la solución por la que apostó desde el primer momento y que no salía. Es decir, que el gobierno ha estado en esta jugada desde el primer momento. Yo creo que con el PP, yo creo que pactada con el PP, la jugada de acabar con las cajas de ahorros, de bancarizar el sector de cajas de ahorros, y bueno, esto, en el caso, digamos que el lugar en donde se vio con más claridad esa batalla fue en el caso de Galicia. Esto es una cosa absolutamente alucinante que Caixa Galicia se le diga hace 20 y tantos días, hoy viene en La Voz de Galicia en 2 o 3 ocasiones la información, que hace 20 y tantos días se les diga esto es muy bien, el plan de negocio muy bien, magnífico, y que a los 20 y tantos días el Banco de España, porque esto no se puede hacer sin contar con el Banco de España, como es perfectamente obvio, que yo creo que es el inspirador de la jugada, cambie las reglas de juego, como dice Manolo, en medio de la jugada, cambia absolutamente las reglas de juego, esto imponiendo al sector financiero español unas condiciones que no son las del sector financiero en el resto de Europa, con el objetivo evidente de que el gobierno acabe haciendo lo que quiere acabar haciendo, que es esto, bancarizar el sector, probablemente para acabar con el sector de las cajas y para entregarlo, porque esta es al final la única sospecha que nos... En fin, la sospecha razonable para entregarlo a los bancos, a los grandes bancos, claro. Bueno, si os parece, vamos a en el que planteamos algunas de las preguntas que nos han ido surgiendo en las últimas horas después del anuncio de la ministra Salgado. Seguro que nuestros invitados tienen clarísima la respuesta, pero un poco, como decía, para ir centrando la pelota en esta jugada. ¿Por qué quiere el gobierno bancarizar las cajas? Para disipar las dudas de los inversores sobre su solvencia, ya que está considerada como un freno para la recuperación económica española. ¿Cuánto dinero necesitan las cajas? Elena Salgado ha garantizado que la operación no debe superar los 20.000 millones. ¿Cómo obtendrán este capital? Si consiguen inversores privados que entren en su capital, pueden seguir como cajas. Caso contrario, deben aceptar que el Estado participe como accionista, lo que significa que se convierte en un banco. ¿Cómo se transforma un banco en una caja? Las entidades tienen que colocar en bolsa más del 50% de su negocio y se despolitiza su gestión. ¿Qué ocurre con su obra social? Se financiará con el capital obtenido de la venta de acciones. Hasta la fecha, el 20% de las cajas se destinaba a la obra social. Ahora, la legislación marca un máximo del 50%. ¿Qué plazos se manejan? En febrero se aprueba el Real Decreto para convertir en bancos las cajas sin sanear. Las que no estén recapitalizadas hasta septiembre se tendrán que convertir en bancos. Bueno, un poco algunas preguntas. Iniciábamos este vídeo con una pregunta que no sé si es exactamente así, que decíamos, ¿por qué quieren bancarizar las cajas el gobierno? Y apuntamos algo que se está explicando hoy para disipar dudas sobre la solvencia. ¿Es así, Jorge? ¿Las cajas representan un problema o ha cundido esta especie que no tiene fundamento? Vamos a ver, yo lo primero que me plantearía es, el problema de refinanciar la deuda de las entidades financieras es diferente en las cajas que en los bancos. En principio, globalmente no. Puede ser particularmente algunas cajas, pero globalmente no. El tema de activos contaminados, sobre todo inmobiliarios, etcétera, es mayor en las cajas que en los bancos. Globalmente, repito, no. Particularmente algunas sí. Entonces, la verdad es que esto es para bancarizar. ¿Qué motivo podría haber en ese sentido? Reducir la competencia y llegar a una dimensión inmensa en nuestras entidades financieras bancarias. Tenemos los bancos, uno de los bancos más importantes del mundo. O sea, tampoco, en principio, no. Significa también la necesidad de que inversores privados entren en las cajas. Bueno, de hecho han entrado en alguna medida a través de cuotas participativas, pero con capacidad de poder y de decisión, etcétera, no. Entonces, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? No lo sé. Pero en principio yo creo, busco entonces las diferencias y digo, ¿en qué se diferencia una caja de un banco?
Pues esencialmente se diferencia en que el banco es de los accionistas y la caja no sé muy bien de quién es. Si queremos ahondar, la caja es a nivel real fundamentalmente de su cúpula directiva, que es la única organización que no tienen que dar cuentas a nadie, salvo a los órganos reguladores, que por cierto la experiencia ha dicho y ha demostrado que no siempre se han anticipado los problemas. Tenemos quiebra recientísima de una caja y tenemos cajas que están francamente mal. Yo creo que es un problema de buscar un camino corto para desmontar los sistemas, el sistema muy difícil de desmontar de los órganos rectores. No nos olvidemos que los mayores problemas que ha habido hasta ahora en las negociaciones de fusiones, de SIP, etcétera, es precisamente el de los órganos rectores. Yo creo que ese es un matiz. Y hay otro matiz, no aclarando esto, que no sé más, sinceramente, yo creo que puede ir por ahí, y es que la caída de Irlanda, debido a un banco que había pasado las pruebas de resistencia perfectamente, y que la ayuda que el gobierno tuvo que prestarle supuso, pues si no recuerdo muy bien, el 20% del PIB, eso ha puesto a los demás gobiernos en guardia, sobre todo el caso de Portugal por otro motivo, el caso de España, por supuesto, Italia en parte y algo Bélgica. Entonces, esto disipa temores. A mí personalmente, sinceramente, creo que cualquier depositante hoy de fondos en una caja tiene que estar preocupadísimo. O sea, eso de disipar temores. Yo creo que esto lo que hace es rebajar el precio. Rebajar el precio sensiblemente para cualquier operación de bancarización. Ese tema es muy importante. Segundo, desmontar, repito, a las cúpulas. Tercero, no nos olvidemos que hemos hablado de un core capital, o si queréis, un capital básico del 8% de los activos ponderados por riesgo. Pero para el caso de las cajas, que es las fusionadas, será más. Será superior para aquellas entidades que no cotizan y que no tienen una presencia significativa de inversores privados. Ese porcentaje superior, esto es lo más grave, ese porcentaje superior se fijará en las próximas semanas. O sea, esto es algo inconcebible. Será o que o gobernador do Banco de España necesite, porque se as caixas chegan ao 7 ou 7,5, pues fará falla hoy. Pero si chegamos ao 9, fará falla ao 9 ou 9,5. Pero Manolo, si yo en mi empresa le digo a mi consejo en su día, eso, un tema trascendental, lo diré en las próximas semanas, me corren a gorrazos. Bueno, vamos un momentito. Y otra cosa más, que dice que este requisito deberá cumplimentarse con referencia al balance del 31 de diciembre del 2010. O sea, que esto, aquí te pillo, aquí te mato. Y además dicen que hasta otoño, o sea, tienen que comprometerse ahora de que lo van a cumplir y le dan de plazo hasta otoño. Lo que decíais antes muy bien, lo que se prevía realizar a nivel de Basilea hasta el año 2019 y a nivel de casi todos los planes presentados al FROB a nivel de 5 años, pretenden hacerlo en 7 meses. Bueno, se están, como decíamos, poniendo sobre la mesa unos conceptos que se van a convertir en habituales, supongo, en las próximas semanas, empezando por este de Core Capital, que estamos utilizando en las últimas horas con muchísima naturalidad. Basilea también está saliendo en la mesa. Vamos a tratar de afinar un poco más las definiciones, estos conceptos, para poder seguir hablando con un poco más de autoridad. Vamos a escucharlo. La crisis económica y sobre todo la reestructuración del sistema financiero han hecho que a diario escuchemos hablar de una serie de términos que muchas veces se nos escapan. Algunos de hecho son de creación reciente, como el acuerdo conocido como Basilea III. Fue a raíz de la crisis cuando el comité que reúne a las autoridades de supervisión bancaria en la ciudad suiza decidió crear un nuevo orden de requisitos para las entidades financieras. La reforma se llamó Basilea III y se aprobó el pasado mes de septiembre. Entre otras cosas, exige que las entidades de crédito cuenten con un capital básico o core capital mínimo de un 7%, una cifra que deben alcanzar progresivamente entre enero del 2013 y diciembre del 2018. ¿Qué es este core capital? Un ratio que mide la relación entre el capital básico de las entidades financieras, es decir, del que pueden disponer inmediatamente, frente al valor de las deudas a las que hacen frente. El resultado es el porcentaje de referencia con el que se mide la solvencia de los bancos. El Gobierno requerirá a partir de febrero
que este core capital sea como mínimo de un 8%. El de Nova Caixa Galicia está en torno al 6%. Pero en este escenario España también ha creado sus propios organismos. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, más conocido por su acrónimo FROB, se creó en el 2009 para gestionar los procesos de reestructuración de las entidades de crédito, sobre todo de las cajas. Les aporta una ayuda económica que luego tienen que devolver en un plazo de 5 años con un interés inicial del 7,75%. Solo la nueva Caja Gallega ha recibido tras su fusión unos 1.162 millones de euros. Bueno, algunas definiciones que queríamos poner sobre la mesa. Manolo Agua sentía cuando decía que una de las estrategias que pueda estar detrás de todo esto es rebajar el valor de Nova Caixa Galicia. Evidente, quero decir, ahora hai moitas noticias. Eu vou dar unha. Outro día, onte, inaugurouse a primeira sede en España dunha institución china, do maior banco mundial chino. Eu creo que hai unha operación que sin ninguna dúbida está provocando, non sei se a propósito, pero os resultados son que está provocando o deterioro dos activos das entidades financeiras conformadas como caixas, que vai darse un proceso, se non o paramos, espectacular, e que as caixas en España deben ter un valor de no en torno de 300.000 millóns de euros, calculo eu, non? Pero a campaña que está facendo o goberno, esos 300.000 millóns de euros ao final van a ser negocios fallidos que alguén virá e sin desembolsar cartos nos vai facer o favor de salvar institucións que o goberno declara quebradas. Se vai producir un auténtico desfalco, quero dicir que o capital acumulado en máis de 100 anos en Galicia, en Cataluña, en Madrid, en institucións de aforro con traballo de moitas persoas, todo eso que ten un enorme valor porque son enormes institucións financeiras moi eficientes, vanse quedar con elas bancos privados españoles ou bancos estranxeiros. Eu aposto claramente polo capital chinés para entrar nunha destas. Además no hai operación industrial realizada en Galicia en los últimos 100 años, yo creo que en toda la historia de Galicia, tan importante como las cajas de ahorros, ¿no? Que han ido recomponiéndose hasta quedar en una única entidad. Sin embargo, a lo mejor luego podemos hablar de las estrategias para escapar de este desaguisado, ¿no? Pero yo me interesa mucho subrayar un detalle, porque puede parecer que el gobierno está teniendo reflejos y sabiendo actuar a los vaivenes del mercado, cuando en realidad tengo la impresión de que es totalmente al revés. Y me explico. Alemania, hace ya casi 3 años, comenzó a insuflar liquidez en sus entidades financieras y lo hizo por un valor cercano al 10% del PIB alemán, que como todos podemos suponer es bastante más que el PIB español. Una operación similar había hecho meses antes Estados Unidos. A día de hoy el sistema financiero alemán está absolutamente saneado o bastante saneado, lo mismo que el de Estados Unidos, que está empezando a recobrar. Y lo mismo hicieron en los últimos 2 años los sistemas financieros de Italia, del Reino Unido, de Francia y en menor medida de Irlanda. Mientras todo esto ocurría, el gobierno aquí estaba presumiendo del sistema financiero, con la anuencia y los datos puestos encima de la mesa del supervisor bancario. Por lo tanto, llegamos tarde, como hemos llegado tarde a un montón de reformas frente a la crisis, a la reforma del sistema financiero España llega exageradamente tarde, tan exageradamente tarde que llega cuando Bruselas ya le ha dicho a los sistemas financieros de todo su territorio, de su dependencia, que ya está bien de insuflar dinero a las entidades financieras, que vamos a tener que estructurar las cosas de otra manera. En ese momento es cuando España reacciona y dice, hasta ahora han consumido las entidades... España, has de decir, el gobierno español. El gobierno español. Hasta ahora hemos consumido 11.500 millones de euros. 11.500 millones de euros. Ahora nos están hablando de 20.000. La banca de inversión no habla de 20.000 para recuperar el sistema financiero. Habla como mínimo de 40.000. Lo que quiero decir es que no estamos reaccionando con presteza y con diligencia a lo que está pasando en los mercados. Es que estamos llegando exageradamente tarde. Es imposible reaccionar porque, vamos a ver, a Caixa Galicia, a Nova Caixa Galicia le dan 1.160 millones de euros el FROB y Caixa Galicia, siguiendo las indicaciones del regulador, del Banco de España, las aplica a sanear capital y no, a sanear activos y no a reforzar capital. Hace 20 días, hace un mes. Ahora dicen lo contrario. Y ahora se vuelven a encontrar. Bueno, con lo cual, solo hay 2 hipótesis posibles. O que te dicen que hagas eso para engañarte, o que te dicen que hagas eso pensando que la operación es una y dentro de un mes es otra.
Y no puede ser que en una cosa tan... Porque vamos a ver, para que nuestros espectadores que no saben nada de esto, algunos sabemos menos de lo que pudiera dar la sensación que sabemos, pero en fin, que sabemos eso es un poco lo de la historia de los empresarios a los que se les aplica una normativa en materia de consumo de tabaco y se les dice, bueno, ustedes tienen que reformar sus negocios, meter mamparas, hacer unos gastos. Y 6 meses después le dicen, no, todo lo que ustedes han metido ahí... Y además no le penalizamos por esto, ¿no? Y, hombre, esto no se puede cambiar de la noche para la mañana, esto no se puede hacer así, no se puede gobernar así. Este es el problema de fondo, no se puede desgobernar un país así. Bueno, con esta declaración de Roberto vamos a irnos a publicidad. Mi intención es que a la vuelta nos metamos ya de lleno sobre lo que va a pasar con Nova Caixa Galicia, algo que preocupa a muchísimos gallegos que tienen sus dineros en esta entidad crediticia, pero nos preocupa a todos como consecuencia de lo que significa esta entidad en Galicia, en este país llamado Galicia. Unos minutos de publicidad y regresamos. ...16 minutos sobre las 10 de la noche... continúan en directo en Vía V... hablando de ese tsunami financiero que se ha desatado en España... después de la rueda de prensa convocada ayer por Elena Salgado... y tengo que decirles que en el transcurso de la publicidad... se ha alumbrado aquí una teoría entre todos los presentes... que enseguida vamos a compartir... pero como les decía, mi intención es también hablar de lo que va a pasar con Galicia... qué va a pasar con Nova Caixa Galicia... y qué va a pasar con los miles de gallegos... que tienen depositados sus ahorros en esta entidad financiera. Vamos a ver un poco las claves de lo que ya se está barruntando... que puede suceder en los próximos meses... con esta caja fusionada, como sabemos, entre Caixa Galicia y Caixa Nova. Después de que Nova Caixa Galicia recibiese la luz verde para su fusión por parte del Banco de España hace apenas mes y medio, ahora recibe un duro revés del Ejecutivo, obligándola a llegar hasta un 8% de core capital, un porcentaje difícilmente asumible a sabiendas que antes de la fusión tanto Caixa Nova como Caixa Galicia rondaban el 6%. Pero la situación es más dramática si cabe para Nova Caixa Galicia, ya que aquellas entidades que no coticen en bolsa, que tengan una fuerte dependencia de la financiación exterior y que no cuenten con inversores privados, situaciones en las que se encuentra la caja gallega, tendrán que presentar un core capital todavía superior al 8%, aún por determinar. Para más INRI, hace apenas 20 días el FROP inyectaba a la entidad gallega 1.162 millones en ayudas destinadas a sanear su balance y a cubrir créditos fallidos, ya que en el horizonte nadie sospechaba unas exigencias tan altas. Encontrar el suficiente capital privado antes de septiembre será tarea difícil teniendo en cuenta que los caladeros de los mercados en la actual coyuntura están más secos que nunca. De no lograr los algo más de 2.000 millones que se presumen necesarios, el Gobierno entraría como accionista de la entidad, marcando la senda hacia su bancarización. Bueno, esta tarde hacía pública una nota de prensa la Consellería de Facenda. Está prevista una comparecencia de la consellera de Marta Fernández Currás para mañana, pero de momento el posicionamiento oficial del Ejecutivo, como decía, ha venido a través de esta nota de prensa, de la que les destaco simplemente un párrafo. Fernández Currás dice que, dado que xa existen uns criterios internacionais dados por Basilea III para as entidades financeiras, non se entenden os plans do Executivo para aplicar outros máis duros en España, pois considera que o único que conseguirán será debilitar aínda máis a reputación destas entidades financeiras. A titular de Facenda denunciou que o Executivo está aplicando normas asimétricas a bancos e caixas. E como decía, parte de las declaraciones de Fernández Currás a través de un comunicado. Pregunta del millón, ¿qué va a pasar con Nova Caixa Galicia, Manolo? Eu creo que está sin decidir. Hai un plan que acabar con ela por parte do Banco de España e da ministra Elena Salgado, pero eu creo que está sin decidir. Por que o digo? Porque este non está sendo un debate económico. A Nova Caixa galega non ten un problema de viabilidade. Si só pediu 1.262 millóns de euros o FROP, porque eso é o que precisaba para viabilizarse. Por lo tanto, non é un problema económico, non é un problema de viabilidade empresarial, é un problema político e ideolóxico. E o que aquí se abriu é un paréntesis de 6 meses onde esa batalla se vai dar. E hai asentes que actúen nesa batalla, non?
parece que hai a idea de que os sitios onde pode haber máis defensa de ter entidades financeiras vinculadas ao territorio, non vou decir propias, pero vinculadas ao territorio, son as comunidades históricas, Cataluña, o País Vasco e Galicia, e aí hai un certo frente de resistencia político. Pero indo en concreto, digamos que aí hai un prazo fixado. O goberno ten dito que en setembro eso ten que estar solto e acaba ademais de maniatar as caixas, porque, como ben decía Jorge, establece como cifra de capital básico para determinar ese ratio comparado cos créditos que ten prestado o que xa teñen as caixas a 31 de decembro de 2010, que ainda non se coñecerá nos próximos días cando as caixas presenten os balances, non? Eso que quere decir que unha fórmula na que se pensaba que era que as caixas venderan as súas actividades, as súas carteiras industriais, algúns activos que les permitiran xerar plusvalías e polo tanto beneficios e polo tanto mellorar a súa cifra de capital social, eso non vai ser posible. E só queda a vía estreitísima de conseguir que capitais privados entren no capital social, empresarios privados entren no capital social da entidade a través do que son as cuotas participativas, non? A cifra do que se está falando aí pois estará entre os 1.500 e os 2.000 millóns de euros que farán falla para cubrir ese 8% si Elena Salgado non o quere subir máis, se non é o 10, e eso implicaría claramente pregunto desde el desconocimiento, ¿podría aportar ese dinero la Xunta? No puede ser dinero público. Es imposible. Yo iba a decir que soy más pesimista que tú, pero yo no creo que en estos momentos sea un problema político. Yo creo que es una decisión política. Que está tomada ya sin marcha atrás. Y está tomada. Y no creo que haya un nivel de resistencia. Es decir, yo veo a Cataluña cómplice de esta decisión política y no la veo beligerante con esta decisión política. Es decir, creo que está en el camino de entrar por la bancarización. Pero eso no quiere decir que no se queden sin una herramienta, porque realmente lo que tiene que quedar muy claro es que una caja frente a un banco tiene unas diferencias que para una comunidad como Galicia son esenciales, ¿no? Primero que decir, el dividendo de un banco revierte a sus accionistas y el dividendo de una caja revierte por ley en la obra social, ¿no? Para una comunidad como Galicia, que no tiene muchos recursos, es un tema muy importante, ¿no? Pero es que además hay cantidad de operaciones que hace una caja, digamos, pegadas al territorio, que no haría jamás un banco por no asumir el riesgo que implicarían esas operaciones. Y todos sabemos aquí que ha habido empresas emblemáticas de este país que se han salvado gracias a estas herramientas financieras que contribuyen, digamos, a sectores de actividad. Claro, y sectores de actividad. Entonces, esto es realmente lo que nos estamos jugando y esto es lo que estamos a punto de perder. ¿Qué podemos hacer para no perderlo? Pues, sinceramente, dando por tomada la decisión, a mí ya solo me queda trabajar para que el futuro Banco de Galicia esté en manos gallegas y no en manos... Porque además el precio de mercado ahora, digamos, que es un poquito mejor de lo que sería en circunstancias normales, ¿no? De todas maneras, vamos a ver, yo creo que, estando de acuerdo absolutamente con lo que decís, ¿no? Y yo soy también pesimista, creo que el margen de maniobra es muy corto, que la posibilidad de acudir entre participaciones externas es va a ser muy reducida en un momento además en que lo va a hacer todo el mundo. Todo el mundo va a ir a buscar dinero y en un momento además en que hay una contracción no solo en España sino en todo el mundo, es decir, que va a ser muy complicado, ¿no? Pero yo creo que por eso a mí me extraña que el gobierno, yo puedo entender que en un primer momento el gobierno saque una nota y anuncia una comparecencia, pero es perfectamente obvio que quien tiene que salir a comparecer inmediatamente es el presidente de la Xunta. Y esto no es un tema de la consellera, aunque sea la encargada de este tema. El presidente de la Xunta tiene que salir a comparecer para explicarle a la sociedad gallega cuáles son las medidas que de manera inmediata, o las gestiones que de manera inmediata, más que medidas, gestiones, porque en realidad el margen de maniobra, digamos, normativo es muy escaso, pero ¿cuál es, o ninguno? ¿Cuáles son las gestiones que la Xunta de Galicia va a emprender de manera inmediata para hacer frente a lo que sin duda alguna es la operación final del proyecto de acabar con una caja en Galicia? Es decir, esto es la culminación de un proyecto que se inicia hace muchos meses, esto que no se, como decía antes Manolo, lo decía muy bien Manolo, que no se puede culminar porque la sociedad gallega consigue imponer una solución distinta. Esta es la realidad. La sociedad gallega casi en su conjunto, digo casi en su conjunto porque
hubo alguna deserción importante, pero en fin, casi en su conjunto consigue imponer una solución distinta, consigue sacar adelante un proyecto que es, como tú muy bien dices, Miguel, muy importante para Galicia. No es lo mismo Cataluña que Galicia, no es lo mismo lo que significa. Es fácil, si se analizan las grandes operaciones económicas de Galicia en los últimos 30 o 40 años, se verá que en casi todas, no digo en casi todas hay una caja detrás, hay una caja, ¿no? Por tanto, es muy importante para Galicia. Lo que significó para Galicia que la operación de la fusión fuese adelante era muy importante, y por tanto esto es la culminación de ese proyecto de acabar con la Caixa. El presidente tiene que salir y decir cuál va a ser la acción inmediata de la Xunta para hacer frente a lo que... Pero ha cogido descolocado tú que estás... yo creo que tiene dos problemas, para salir inmediatamente y decir, yo creo que el presidente del gobierno ha optado por una prudencia... de la Xunta. El presidente de la Xunta, sí, ha optado por una prudencia o una discreción a la hora de hablar, pero por dos razones fundamentales. Una es que efectivamente nos han anunciado que van a cambiar las reglas del juego, pero no conocemos las reglas. Claro, no sabemos cuál es la nueva regla del juego. Por tanto, es muy difícil. Lo saben los bancos. Es muy difícil dar medidas concretas o, digamos, poner sobre la mesa planes de acción, porque realmente no sabemos todavía las reglas del juego. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hay un problema político de fondo. Y es que el presidente de la Xunta tiene un problema, que es cómo defiende una postura aquí que no va a defender su partido en Madrid, o que da la impresión de que su partido... Con toda la maldad, si conveníamos que esto era una decisión que de alguna manera se había pactado entre los dos grandes partidos, bueno, cabe sospechar que a lo mejor alguien del partido de Núñez Feijóo le comunicó a Núñez Feijóo lo que iba a suceder, no sé. No lo sé. Ahora, vamos a ver. Primero, en la cuestión global, de estrategia global, a mí me parece que efectivamente Núñez Feijóo tiene un problema serio para poder salir al paso de ese tema. Y es un problema serio porque hoy la portavoz del Partido Popular fue muy crítica con relación a estas medidas, yo creo que más a la forma que al fondo, y el presidente del Partido Popular no ha dicho prácticamente nada. Dijo que, y no nos olvidemos que en todos los problemas, en todas las medidas tomadas hasta ahora desordenadamente por el gobierno central, solamente ha habido unas en las que ha habido acuerdo entre los dos partidos, que son las medidas sobre el sistema financiero. Por lo tanto, me costaría mucho trabajo pensar que no sabe nada de esto el PP. En ese sentido, yo lo que antes barajaba en la publicidad era la posibilidad de que haya una idea de tres grandes polos. Por un lado, el polo catalán, la Caixa, que cogió en su día ya Caixa de Girona, y que le pasen Unimín y le pasen Cataluña Caixa, o sea, con lo cual realmente ahí tiene un núcleo muy potente para bancarizar todo el sistema, y ella además en un plazo muy corto, dicen que el jueves va a anticipar ya la bancarización. Por otro lado está el Grupo Vasco, al cual yo creo que todavía se mantienen, vamos a decir, como casi independientes entre sí las cajas, pero está Banca Cívica, en donde está Caja Navarra, etcétera, posiblemente entrarían por ahí. Luego está el Grupo Central, el de el totum revolutum del Banco Financiero y de Ahorro, que es Caja Madrid, con Bancaja, etcétera, etcétera, que yo creo que podría tirar del resto, y en el caso de Galicia probablemente hubiese un planteamiento que ya lo hubo cuando se hablaba de SIP y no de fusión, con Banco Base, o sea, con Caja Astur, Caja Cantabria, etcétera, y las nuestras. Dicho esto, que es simplemente una elucubración de 4 polos o de 3 polos, el tema de Caixa Nova. Hombre, el tema de Caixa Nova, perdón, Caixa Nova. Caixa Galicia. Nova Caixa Galicia. Me traicionó su consciente. Eso era hace unos meses. Pensábamos que esto no iba a ser así. Nova Caixa Galicia, las oficinas, la red de Nova Caixa Galicia, era, antes de empezar todo este tema, más o menos el 42% de las entidades en Galicia, de la red bancaria. El Santander el 12%, el Pastor el 10% y el BBVA, la Caixa y Grupo Popular un 8% cada uno. Quiero decir con esto que el peso de Nova Caixa Galicia es enorme. Claro, ahora con la fusión están en el proceso de cierre de oficinas. De las oficinas que hay en la comunidad son 800 y pico, y en total son unas 1.400. Empezaron por fuera y han empezado por Orense, etcétera.
lo que ocurre es que con las oficinas contaban con obtener alrededor de 13.000 millones de euros, ¿no? Pero en ese momento estamos a precios de derribo, no hay quien coloque eso. Entonces yo sigo insistiendo. Eran oficinas y venta de cartera. No, cartera me refiero. Pescanova, Banco Pastor, realización de activos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución para que podamos salir adelante? Bueno, pues se habla de que la necesidad está entre 1.500 y 2.500 millones de euros. La única solución sería las grandes fortunas gallegas que entrasen en este tema con una vocación al mismo tiempo de negocio y vocación galleguista. Sin embargo, quiero recordar cómo se nos vio el plumero en el tema de Unión Fenosa, cómo se nos vio el plumero en el tema de Cemento del Noroeste, desgraciadamente hemos asistido a un derribo de buena parte del sistema gallego productivo. Entonces, incluso en esta última posibilidad, yo lo veo bastante difícil. Sin embargo, y termino, es indispensable que el presidente de la Xunta salga a la palestra. Y no cabe la menor duda que el presidente de la Xunta, si sabe algo, lo sabe a través del presidente de su partido, porque estoy absolutamente seguro de que no sabe nada directamente a través del gobierno central. Bueno, supongo que entre otras cosas para tranquilizar a la gente que en estos momentos está nerviosa. Vamos a escuchar simplemente algunas de las reacciones que se han producido en el transcurso del día de hoy. Hablaba el ministro de Fomento, el gallego José Blanco, hablaba también Rodrigo Rato, hablando precisamente de Caja Madrid, y hablaba también desde el PP Dolores de Cospedal. Pues nosotros actuaremos en consecuencia y tomaremos las decisiones que vayan en beneficio de la entidad. Nosotros ya hemos constituido un banco que ha comenzado a trabajar el 3 de enero, que es un banco integrado al 100% por las 7 cajas y que nuestro principal objetivo es, sin duda, la solvencia. Lo que estamos haciendo en materia de cajas es erradicar cualquier sombra de duda sobre nuestro sistema financiero para que éste sea motor del crédito y motor de la recuperación económica. Las entidades financieras que estén bien musculadas, que hayan gestionado bien, no tendrán problemas. En primer lugar, la comparecencia del gobernador del Banco de España y, en segundo lugar, la comparecencia urgente de la señora Salgado para que explique el contenido y el alcance de lo que es la cuarta reforma del sector financiero. Bueno, nos llamaba aquí en la mesa la atención esa afirmación de José Blanco diciendo que las entidades que lo hayan hecho bien no tendrán problemas, situación en la que parece que se encuentran las cajas gallegas que hicieron lo que tenían que hacer y que pueden tener problemas. Y el supervisor bancario hace 2 meses han dicho que lo habían hecho bien, claro. El que no tengan problemas o no dependerá de cuál sea el umbral en el que se fije el tener problemas, que está sin fijar. Está sin fijar. Es decir, el umbral en el que lo han hecho bien o lo han hecho mal lo fijará el gobierno cuando sea. Hay que tener cara dura para decir esto. Ahí, por recordar un dato que Miguel falaba algo de eso, vamos a ver, para reordenar o sistema financiero español se creou o FROP. O FROP ten unha dotación de ata 100.000 millóns de euros, 99.000 millóns de euros. Ata agora gastáronse 11.000 millóns, que é o 1% do PIB español, o sistema financiero que menos recursos públicos, con moita diferencia. En préstamos además. Segundo, quedan 90.000 millóns de euros para o que se creou o FROP. Entón, cal é o problema? El modelo, Manuel. Efectivamente. Lo que se quiere derribar es un modelo. O sea, non é un problema de bueno, o que quere decir Manolo que non é que non está dicindo a verdade. O señor Blanco que dice que é un problema de solvencia. Que hai que asegurar a solvencia. Non é verdad. Sencillamente non é verdad. Claro, porque se tú creas, xa non que se aprobe ou non a operación de Nova Caixa Galicia con nota, sino que fai un ano o goberno di hai que reordenar o sistema bancario, creamos un fondo de 100.000 millóns de euros para reordenalo. Bueno, que non se está utilizando. Claro, que se reordene con esos fondos. Cal é o problema? O problema é que non é económico, é ideolóxico político, é cambiar o tema de solvencia. Cando unha empresa quere mellorar a súa posición no mercado, fai un marketing como é, por exemplo, as compañías das TIC, cando foi no seu momento que cotizaban en bolsa cun valor pero millóns de veces superior ao neto patrimonial, era fundamentalmente porque daban unha imaxe de potencia e de futuro. Claro. Por lo tanto, no sector financiero
o que é máis importante para a súa solvencia interna e externa, para a confianza do mercado, é a súa imaxe. Isto perxudica sensiblemente a imaxe. Prova delo é que baixou hoxe a bolsa. Eu creo iso que se chama unha profecía autocumplida. É unha profecía autocumplida. Cando tú anuncias que tes que muscular, como parece ser que dixo, me parece recordar que dixo o señor Blanco, muscular, ¿verdad?, el sistema financiero. Tú estás diciendo, por tanto, no está musculado el sistema financiero y, por tanto, lo que pretendes es justamente lo contrario de lo que logras, o de lo que dices, lo que dices pretender es lo contrario de lo que logras, como lo ha demostrado hoy la bolsa con una bajada generalizada de los bancos. Me gustaría recordar una cosa, simplemente porque quede apuntado, ¿no? Es decir, cuando hablamos de las cajas en España, no estamos hablando de santos que no pecan. Las cajas en España han pecado y mucho. No, pero esto está claro, fuera de toda duda. Las cajas han tenido unas más que otras, de todas las maneras. Pero casi todas han tenido el mismo pecado. Es decir, las cajas han crecido se han olvidado de cuál era su negocio tradicional hace bastante tiempo y han tomado el camino del crecimiento al amparo, digamos, de ese crecimiento económico desmesurado y lleno de burbujas, ¿no? Ellas han estado ahí. Por cierto, ninguno de los que tomó esas decisiones han sido castigados por ello, igual que los supervisores bancarios han permitido que eso ocurriera. El problema es que esa dimensión de las cajas no encaja en un sistema financiero español. El hecho de que las cajas tengan el 50% del mercado en España es lo que realmente está escociendo en un sector bancario que tiene su negocio fuera del país. Bueno, permitidme que veamos un poco la explicación, que veamos un poco las reacciones. ¿Por qué se quiere acabar con este sistema? Porque se estaba volviendo peligroso. Se estaba demandando aquí, perdona Jorge, vamos a escuchar unas reacciones. Se hablaba aquí de la necesidad de que el presidente de la Xunta comparezca públicamente más pronto que tarde. Lo han hecho de momento los portavoces de los diferentes partidos para dejar claras las posiciones de cada uno. Escuchémoslos. Intervencionista y centralista. Así define el BNG el decreto anunciado ayer por el Gobierno y que supondrá la privatización de las cajas. Acusan a Zapatero de beneficiar a las empresas financieras y piden a Feijóo que tome parte en el asunto para evitar una privatización que parece segura. Creo que Zapatero xa vendeu directamente a súa alma ao demo, non? Dixeronlle, bueno, ti aguántate as próximas eleccións, sabemos que as vas perder, pero tranquilo, os favores que nos estás facendo neste ano seránche recompensados, seránche pagados con creces cando deixes o goberno. É que senón non se explica. Los nacionalistas amenazan con recurrir el decreto ante el Tribunal Constitucional porque aseguran vulneran los derechos de las comunidades. Para el PP, la medida del Gobierno es perjudicial para Galicia. Consideran que la comparecencia de la ministra Salgado está llena de inconcreciones, aunque no se atreven a hablar de invasión de competencias. Un bandazo da política económica deste Goberno e tamén diría que un bandazo máis dos socialistas galegos. Un PSOE gallego que apoya la medida porque dicen facilitará el crédito a familias y empresas. Se atoparán as vías máis axeitadas para que esta caixa sexa viable e, sobre todo, sea capaz de capitalizarse, polo tanto, de xerar confianza nos mercados e, polo tanto, de conseguir fondos para trasladarlos ás empresas e ás familias. Populares y socialistas aseguran que no se posicionarán firmemente hasta que se publique la medida en el mes de febrero, un tiempo necesario para que los partidos escriban sus argumentarios en Madrid y los hagan llegar a Galicia. Pues un poco el posicionamiento inicial que hoy tomaban los diferentes partidos, como decíamos, de momento a través de sus portavoces parlamentarios. Los primeros espadas, excepto Guillermo Vázquez, no han salido a la palestra. Yo no sé si veis, teniendo en cuenta que el momento lo requiere. Esa última declaración, creo que era el portavoz socialista que decía que lo que hace falta aquí es que vuelva a fluir el crédito. Es decir, lo que está sucediendo estas últimas 48 horas, lo que va a hacer precisamente es exactamente lo contrario. Es decir, aquí no se va a mover un duro, ¿no? Y dicho esto, también hay que decirle a todos los clientes de las cajas que estén absolutamente tranquilos porque sean cajas o sean bancos, la seguridad, digamos, de sus depósitos, de sus inversiones, de sus créditos está más que garantizada. Yo creo que es muy importante porque estuve esta mañana, yo soy cliente de Nova Caixa Galicia como la mayor parte de los gallegos, estuve esta mañana haciendo una pequeña operación y me decían algunos empleados allí que son buenos amigos, me decían que habían tenido llamadas ya, la gente preocupada, lógicamente, claro. Es decir, que es que hay un gobierno poniendo en duda la solvencia y credibilidad de las cajas. Bueno, pues que la gente tiene que tener muy claro que es que no hay ningún problema. Que non é unha operación económica, senón... Pero hay una cuestión, yo creo que
que me llama la atención, además, que no la digan en las declaraciones los políticos que han salido, ¿no? Vamos a ver, dejando aparte el punto que antes decía diferenciador, que quizás sea el tema más discutible de las cajas, que es la profesionalidad de las cúpulas directivas, que evidentemente tenemos ejemplos variados de esa falta de profesionalidad, y dejando también aparte la problemática de operaciones inmobiliarias, etcétera, etcétera, que evidentemente también ha habido probablemente una desviación mayor que el conjunto del sistema financiero. Lo que también hay que hacer una reflexión es que las cajas de ahorros son los únicos, comillas, bancos territoriales públicos que existen en España y que han tenido una trayectoria fundamental para el desarrollo regional. Este es un tema enormemente importante. Entonces, lo que tendríamos que valorar y teníamos que pedir que dijeran los políticos es que se está en este momento atentando contra un elemento vital para el desarrollo regional, vital para reducir las diferencias interregionales, vital para el desarrollo de la pequeña empresa, vital para el crédito a la familia, al autónomo. Evidentemente, con una tradición enorme. Repito, la reforma que estaba en marcha preveía una profesionalización. La última reforma legislativa se refiere a los órganos rectores. Es discutible incluso la duplicidad en la obra social, etcétera, etcétera. Es discutible la inflación de la obra cultural, social cultural. Pero no cabe duda que si desaparecen las cajas como tales, es un drama. Es un drama. Bueno, fijaros, hay un dato además adicional que da hoy La Voz. Hay 3 millones de clientes que quedarían excluidos del sistema financiero si no hay cajas. Es decir, hay un estudio de un catedrático de la Fundamentos Económicos de la Universidad de Granada que dice que un 7% de la población española quedaría excluida esto del sistema financiero si quedara. Si me deixas explicar un tema, porque aí se falaba de que esta medida permitiría que aumentara o crédito e tal, e iso é unha estupidez. Díxame unha pequena... Vamos a ver, ese ratio famoso do 8% do capital básico é un ratio, unha división entre un numerador e un denominador. O numerador é o capital da sociedade, non? E reservas. O capital propio máis as reservas. E o denominador son os préstamos que ten concedida a entidade, non? Si ti tes 6 meses para que suba o resultado a ratio, tens que actuar sobre os dous elementos. Un, facer que o numerador sexa máis alto, polo tanto, ter máis capital. E segundo, facer que o denominador, os préstamos sexan máis baixos. E polo tanto, a lógica de calquera entidade sexa non dar ni un só crédito dende aquí ata que chegue o mes de setembro para ser quen de chegar a esa carreira para capitalizar. Bueno, estamos hablando de las cajas, que además efectivamente el proceso de fusión parece culminado, pero se están cerrando flecos todavía. Nosotros hemos estado hoy con los sindicatos, en concreto en la ciudad de Vigo, para que nos valoraran también cómo creen que puede afectar estas medidas que, como decíamos ayer, anunciaba Elena Salgado. Los sindicatos no están dispuestos a ceder a las exigencias del Gobierno central. Consideran que se trata de una trampa discriminatoria que aboca a la privatización de la Caja Gallega. Trampear as normas de xogo para, insisto, exixir de a nova Caixa Galicia que cumpla un ratio de solvencia que ningunha entidade financiera europea vai a ter que cumplir. ¿Y en qué afectaría este proceso a los clientes de Nova Caixa Galicia? Que non se preocupen, que a solvencia e a viabilidade de Nova Caixa Galicia non están en entredito, os seus aforros están seguros. Sí se verían afectados los trabajadores que ahora piensan en abandonar el barco antes de que este se hunda. El que pueda coge la pasta y marcha. Tenían dudas, a ver qué pasaba con las pensiones, los que me iban a quedar, y me dicen, mira, ahora ya me da igual. Déjame salir huyendo porque a lo mejor pasado mañana las condiciones son todavía mucho peores de las que tengo yo hoy. Desde la CIGA proponen la intervención inmediata de las administraciones gallegas. Que en estos momentos fagan as mesmas achegas en base á Lei Galega de Caixas que permite achegas fundacionais sin que sexa privatizar a Caixa, e iso nos permitiría seguir mantendo unha Caixa de aforros no país. Una entidad producto de la mayor operación empresarial de Galicia con la fusión de dos de las cajas más veteranas de España. Más de 130 años de historia. Y se la van a cargar de la noche a la mañana. Algo que intentarán impedir haciendo mucho ruido. Un patrimonio noso y que non nos lo roben, porque isto é un auténtico roubo a man armada, ¿no? Antes confían en reunirse con la dirección de la entidad. ¿Cuál hay coincidencia entre voces diferentes? Yo no sé si creéis, si confiáis en que esta misma coincidencia se pueda producir entre los 3 partidos mayoritarios que hay en Galicia.
En absoluto. Yo creo que no. Pero hay una estrategia que es la que está demandando el país en estos momentos. Como no se produjo ya para la fusión. Se producirá la misma fractura que se produjo para la fusión. Eu vou dicilo, porque eu creo que os partidos políticos non están á altura deste país. Non o están en Madrid, non están en Galicia. Quer dizer que o país non se pode permitir que cando se está xogando, como moi ben defendía Jorge, co instrumento fundamental xunto co Banco Pastor para o desenvolvemento económico deste país, os partidos non se poden permitir o luxo de xogar ao legate corto, e o van a facer unha vez máis. Feijóo templará gaitas con Cospedal, o Partido Socialista... Y aparte no perdamos la perspectiva de que no es que sea este un año electoral, es que estamos ya en una pre-campaña y en cuanto se termine esta pre-campaña y entre la campaña y después votemos, entramos ya en la otra pre-campaña que es la de las elecciones generales. Es decir, estamos en el peor momento para tomar este tipo de decisiones sin tensión política. Bueno, en cualquier caso parece que el mensaje ha empezado a calar ya entre la gente. Hemos hecho una encuesta a través de las redes sociales y de la página web de La Voz de Galicia para averiguar si la gente cree que las cajas están abocadas a desaparecer, y el resultado es bastante llamativo. Vamos a ver si podemos ver ese gráfico. Cree que las cajas de ahorros van a desaparecer, y el 80% de la gente que votó en esta encuesta, que como siempre advertimos no tiene valor demoscópico, pretende simplemente ser un apunte, tiene claro que sí que van a desaparecer. O sea que ha calado ya entre la gente, tiene claro que el modelo está abocado a desaparecer, ¿no, Manolo? Sí, eu creo que unha política que está aplicando o goberno central en moitos temas é o da resignación. A gran maioría social está en contra desa reforma de pensións que quere retrasar a edade aos 67 anos, pero casi acepta resignada porque non hai nada máis que facer. A maioría quere que existan caixas de aforros, pero se resigna, e esa é a estrategia do goberno, non darnos por feito que as decisións que toma veñen impostas polas presións dos mercados financeiros, e que o país único... De todas as maneiras, Manolo, eu non resisto a tentación de decirlo, porque a mí me parece algo tremendamente grave, non? Que este é un goberno que é o goberno de un partido socialista. É dicir, que a mí eso me parece que é un factor engadido que fai máis grave a situación. É dicir, que quen está plantexando unha reforma do mercado, unha reforma do sistema de pensións, que é unha reforma absolutamente retardataria do sistema de pensións, sin introducir elementos de flexibilidade, porque se pode discutir sobre a reforma do sistema de pensións, por suposto que sí, ou quen está nunha política de bancarización que vai a acabar co sector público da banca pública, porque isto é a realidade, é dicir, que queda de banca pública son as caixas de aforros. É un partido de esquerda. A mí isto me parece insólito, me parece absolutamente insólito, e ademais que isto rompe absolutamente ca tradición de un partido. É como se un grupo de dirigentes se fixera dono de unha sigla e que estivera disposto a facer o que fora con tal de conseguir os seus obxectivos, que non son outros, por suposto, que intentar seguir no poder. Miguel, apuntamos un poco las estrategias que tendríamos que poner en marcha a partir de ahora. ¿Cuáles serían? Yo creo que, dando por sentado que la bancarización es imparable, habría que hacer la mejor bancarización posible, y eso pasa por conseguir inversores gallegos que nos garanticen un banco con mayoría de capital gallego, y eso puede ser es decir, tenemos la gran suerte de tener algunas de las 3-4 fortunas en Galicia, que están entre las 10 grandes fortunas de España. Por lo tanto, bueno, es decir, es una posibilidad. No están nada presionados hay posibilidades alternativas, como emisiones de bonos populares y demás, que en algún caso y excepcionalmente se han hecho y que podrían cubrir una parte, ¿no?, de lo que hace falta para hacer eso. Pero desde luego yo creo que es un intento, una pelea que tenemos que dar. Si la hacemos con consenso político, mucho mejor, y si no hay consenso político, pues le tocará al presidente de la Junta, que para eso lo es, liderar el proceso. Él tiene que liderarlo desde ya, mañana mismo tiene que empezar a liderar el proceso para que esto salga lo menos mal posible, no digo bien, ¿no? O presidente entrou tarde no anterior proceso, que tuvo que ser empuxado por moita xente para que acabara de entrar. Agora o partido se xoga un ritmo brutal. Después de 4 años de un gobierno bipartito que ese sí que pasó de largo. De acordo, pero digo que cando se abriu o debate hasta que Feijóo se puso ao frente da manifestación pasou moito tempo. Agora o partido se xoga un ritmo trepidante, e se tarda unha semana, 2 semanas en aparecer,
puede ser muy tarde. Bueno, después al terminar el programa os pediré un pequeño vaticinio de lo que creéis que va a suceder en los próximos meses, pero vamos a desengrasar un poquito con un vídeo que os quiero presentar para que veáis que la crisis puede ser también objeto publicitario. Hoy una multinacional muy conocida por parte de todos ustedes, que es Coca-Cola, estrenaba su nueva campaña y ha decidido que la crisis es un argumento estupendo para seguir vendiendo bebidas de cola. Y bebiendo crisis. Como decíamos, la campaña de publicidad para conmemorar los 125 años de Coca-Cola, que aparentemente está muy bien, pero a lo mejor también era motivo para debatir qué tipo de estrategias utilizan a veces las multinacionales, aunque está utilizando la crisis. Las buenas noticias no fueron muy redondas hoy para el Gobierno, porque el Fondo Monetario Internacional anunciaba una rebaja del crecimiento previsto para España, una rebaja que la ministra Salgado trataba de considerar que era una cuestión menor. Vamos a ver este vídeo. El Fondo Monetario Internacional ha publicado hoy sus previsiones de crecimiento mundial para el año 2011, unas previsiones cifradas en un 4,4% gracias en parte a la notable mejora de las perspectivas económicas para los Estados Unidos. El informe deja claro que el llamado crecimiento a dos velocidades persiste. Los países en vías de desarrollo continúan su escalada, mientras que los pronósticos para la zona euro permanecen sin cambios. España, por su parte, permanece, según el FMI, enquistada en un crecimiento anémico y alejada de la recuperación en 2011, previsiones que Elena Salgado no comparte. El Fondo Monetario Internacional pues, hace en este momento previsiones pesimistas que nosotros no compartimos, que además, así como la Comisión Europea, cuando hace previsiones, introduce siempre previsiones en ausencia de reformas, nosotros estamos haciendo reformas importantes que van a impulsar nuestro crecimiento. El Ejecutivo, que ha cifrado el crecimiento para nuestro país en un 1,3% en 2011 y un 2,5% para 2012, asegura que así será. Es solo un nuevo capítulo del tira y afloja eterno que el Gobierno mantiene con el organismo internacional. Bueno, Miguel, no sé si hay que hacer mucho caso. Bueno, Jorge. Sí. A mí me gustaría, en primer lugar, decir que efectivamente las previsiones han sido más positivas respecto al mundo. Eran 4 de crecimiento medio, pasan 4,4. Respecto a los Estados Unidos, que se hablaba de no llegar al 2 y puede pasar del 2 al 2,5. Respecto a los países emergentes, se mantiene entre el 8 y el 10. Que van como cañones. Entre el 8 y el 10. Alemania, que dio el 3,6 el año pasado, se mantiene entre el 3,2 y 3,5. Y España, lo han dicho todos, pero absolutamente todos los analistas, lo dije también en la reunión anterior, se oscilaba entre el 0,4 y el 0,7. Nadie vaticina 1,3. Yo es que creo que hoy la buena noticia que creo que también quiso dar la ministra Salgado, fue que el déficit público parece que se consolida en que el año 2010 es el 9,2 del PIB. Evidentemente, pues no está mal con relación a lo previsto, pero no nos olvidemos que este año hay que aproximarse al 6. Yo lo veo francamente difícil. No obstante, todas estas medidas del sistema financiero son medidas que no incrementan el déficit, son medidas todas canalizadas vía capitalización, vía inversión, vía préstamo, por lo tanto no incrementan el déficit. Pero hay un tema que me sorprende muchísimo, que no lo habla nadie, y es que España vuelve a estar en un problema gravísimo de inflación. Gravísimo de inflación, pero la inflación total y la inflación subyacente. Nadie comenta que en menos de un mes
han crecido los precios de... hay un término económico, ¿no? Un palabra. ¿Cómo se llama? No hay un palabra económico para describir. No, pero bueno, yo no quiero ni pensar. Creo que no veo que hay, pero ya que era que me refería. No quiero ni pensar en esta inflación. Pero no, yo creo que no. Había el temor de deflación. ¿Qué sería la inflación? ¿Qué sería? Había el temor de deflación, pero la inflación actual en España... Perdón, termino. La inflación en España estamos en el 3, pero es que el 3 se ha producido casi antes de la repercusión del incremento de los precios de la energía eléctrica y antes de la repercusión de los precios de los combustibles derivados del petróleo, que sin subir el petróleo de 90 euros el barril, más o menos 92, la gasolina, por ejemplo, el gasoil, etcétera, han subido el 20%. O sea, que todo esto va a repercutir muchísimo en los precios. Con lo cual... Y por tanto en la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, que esto es una cosa en la que nos olvidamos siempre. Explícanos, Manuel. Sí, explícanos. La inflación, en principio, a subida de precios está muy vinculada a cuando hay crecimiento económico. Hay crecimiento económico, suben los precios. Esta inflación é cando se produce a contradicción. Hai unha caída do PIB, que o PIB en España baixara o 2% e os precios subiran o 5%. Recesión más inflación. Eso sería esta inflación. ¿Y no estamos ahí, no? No. De momento no. Vale. Esperemos no estar. Hoy estuvimos ahí en el año... en el primero de los años 80. Tengo que dar la primera, Miguel, un apunte solo. No, simplemente, hoy efectivamente hay un dato positivo. El gobierno central cierra el déficit en el 0,7 en lugar del en el 5,07 en lugar del 5,9 previsto. La ministra interpreta este buen dato diciendo que va a ayudar, esta rebaja va a ayudar a corregir el déficit que se han pasado, digamos, del nivel las comunidades autónomas, pero seguimos sin abrir el gran debate que es la reforma de la administración para que este tipo de... el coste social que ha tenido ese resultado, porque el coste social es congelar las pensiones, rebajar los salarios de 8, o sea, congelar 5 millones de pensiones, las pensiones de 5 millones de personas y rebajar el salario sustancialmente a 8 millones de personas. Bueno, dejad mirar la primera, que aún os pido una última opinión para cerrar el programa de hoy. La primera de La Voz de Galicia de mañana, que inevitablemente circula por los derroteros que estamos circulando esta noche nosotros aquí en Vía V. La Xunta buscará vías para defender la galleguidad de la caja. Las principales fortunas gallegas descartan invertir en la entidad. Os doy una exclusiva de mañana. Nova Caixa Galicia tiene 30.000 millones comprometidos en el sector inmobiliario y asegura que está por debajo de la media de las cajas de ahorro. Son los titulares que presenta mañana La Voz de Galicia con respecto a este asunto. La foto de primera: el fuego de Túnez salta a Egipto, se está extendiendo la revuelta de los jazmines que se ha venido a llamar. La OCU denuncia que la luz subió más de lo que dice el gobierno. Y finalmente destacar: Alex de la Iglesia dimitirá de la Academia de Cine por la ley Sinde, que no conviene a nadie. Titulares, como decía, de la primera página del periódico, y ese titular que destacaba también, que tiene que ver con esas fortunas gallegas. Yo me temo que en los próximos días y semanas hablaremos bastante de las grandes fortunas y me imagino que el gobierno hablará bastante con las grandes fortunas. Bueno, déjame presentar ya para acabar una encuesta que hemos hecho hoy en la calle para saber qué pulso hay en las calles de Galicia con respecto a esta noticia que, como decíamos, va a tener consecuencias en las próximas semanas. Esto es lo que nos han dicho. ¿A usted si le digo que es el Core Capital, sabe decirme lo que es? ¿Él? No. Pues no lo sé. Estoy ignorante de eso, de verdad. No. Core Capital. Ser un capital centralizado, no sé, algo así. No. No. Ni idea. Yo no. Algo que emite el Banco de España sobre la solvencia de las cajas de los bancos de España. Tampoco. Me pillas, No me doy cuenta, no sé. Para que tengan unos activos súper saneados. Aquellas cajas que no se puedan mantener por sí mismas sin necesidad de ayudas públicas pasarán a ser bancos privados. Para que no existan las fluctuaciones que está viendo, que si hay que ir al rescate de España o no. Y bueno, va a haber una reestructuración enorme y mucho desempleado. Van a desaparecer las cajas y se van a convertir en bancos. No te enteras, ni siquiera a veces consultando por internet. Claro, si no tienes unos conocimientos de economía no sabes muy bien a qué se refieren las cosas. Que el 90% de la gente no tiene ni idea de lo que se está hablando. No sabemos nada. Los titulares nos daban claramente esta gente tan maja con la que nos encontrábamos hoy. El 90% de la gente no tiene ni idea de qué estamos hablando, pero probablemente sufriremos todas las consecuencias. Os pido ese titular de cierre del que hablábamos antes. Roberto, ¿qué vaticinamos, qué escenario vislumbras para las próximas semanas? Aquí en Galicia me refiero. Bueno, yo creo un escenario de mucho movimiento, ¿no? Yo creo que es de esperar por lo menos un escenario de mucho movimiento.
capitaneado por quien tiene que capitanearlo, que es el Gobierno de Galicia, como es obvio, y un escenario de mucho movimiento, y yo espero que de mucho consenso con los sindicatos y con los partidos de Galicia, aunque no hay que ser muy optimista porque, como antes apuntaba muy bien Manolo, en fin, no hay muchas razones para ser optimista. Jorge, telegráfico. Reconducir el esfuerzo de todos, no hacer como se hizo en este mismo proceso, populismo a base de manifestaciones localistas, sino todo lo contrario, una unión de todos los gallegos por empujar en el sentido de más anticipación, más visión estratégica, más trabajo a medio plazo, con seriedad, con transparencia. Hay que decir la verdad, los partidos políticos, los sindicatos, la patronal, y hay que trabajar con eficacia y pragmatismo. Hay que buscar un sistema financiero que descanse en la profesionalidad y no pensemos ni soñemos que el dinero tenga corazón. Manuel. Sintéticamente, hai unha batalla que dar, ganamos unha, a de Nova Caixa Galicia, que é unha institución estupenda para un país, para o futuro dun país. Temos 6 meses para dar outra batalla e temos que darla. A sociedade civil, co goberno e as súas institucións a cabeza. Miguel Cierras. Mi titular sería hay que intentarlo, y mi segundo titular sería todos estamos en este partido, que nadie se escaquee, ¿no? Bueno, pues de este partido... Fernando, el Banco Pastor, ¿eh? Del Banco Pastor hablaremos otro día, probablemente. Sí. Bueno, en este partido en el que estamos todos seguiremos hablando seguro en las próximas semanas. Nosotros hoy nos tenemos que despedir, regresamos mañana a partir de las 10:20, como siempre, en directo. Les dejo con los titulares del día. Sean muy felices.